kima elo, sama bulu bos, ma sama bulu bos, ma sama bulu bos, ma. Mayor, hago una pregunta. ¿Cómo se tomaban las decisiones importantes en la comunidad antes? Decisiones importantes en el antepasado tenían varias formas de decisiones. Uno, que se reunían los sabios para determinar sus propias decisiones. Otro, tenían decisiones en la familia, es decir, en la casa. Ellos tomaban en esa parte las decisiones. O tenían también formas de decisiones que se reunían alrededor del fogón y ahí tomaban unas buenas decisiones, porque ellos eran todos los principios culturales. Y lo otro que ellos terminaban la decisión muy importante era en los momentos de que iban a salir a trabajar. Es decir, en la mañana, madrugada, se sentaban y planeaban todo lo que se iba a hacer alrededor del día o alrededor de la semana y tomaban decisiones importantes. Esas eran las decisiones que ellos tenían en el antepasado. ¿Cómo se enseñaba a los jóvenes a ser parte de la comunidad? Finanzas en la juventud, en el antepasado, eran muy importantes. Los mayores, la enseñanza a ellos eran que los acompañaran en todas las actividades. Eso era como unas reglas. Los jóvenes tenían que ir acompañando cualquier actividad para que allá empezaran a conocer y aprender. Otra forma de aprender los jóvenes en el antepasado era que los mayores le daban la orientación en cada persona en la casa, porque ellos no se hacían reuniones grandes. Pero también a los jóvenes les enseñaban era con la práctica, mostrando cada cosa que ellos hablaban y tenían que mostrar si eran. Y si eran lo colectivo, ellos se reunían un grupo familiar, como eran núcleos nomás, en esa época no se hablaba en comunidades, sino formas. Entonces se encontraban un grupo de jóvenes y ahí los orientaban también alrededor del fogón, porque todo era así, en la madrugada o cuando el mayor sabio buscaba un tiempo y entonces tenían. Eso eran las formas de enseñarles a los jóvenes. ¿Qué saberes sobre organización, conflicto o memoria se han perdido? ¿Por qué? Es muy importante que la comunidad hoy sepan de lo antepasado, la mayoría se ha perdido por la llegada de los europeos cuando nos hicieron la invasión. Ahí se empezó todo. Pero también hoy, desde las generaciones pasadas, vienen perdiendo mucha mayoría de formas en lo político, en lo organizativo, en lo económico, en todos los espacios y en el territorio. ¿Por qué están perdiendo hoy? Porque desde esa generación entró la educación. El problema número uno en el mundo ha sido para el pueblo en Vena es la educación. Eso es el que nos ha llevado a la pérdida de todo en general. Incluso en este momento seguimos perdiendo porque todavía están dando en la educación occidental, más no una educación ancestral. Y eso es una pérdida todavía a estas épocas, que eso es lo que queremos es que eso, cómo lo cambiamos. Pero asimismo, una segunda forma de que perdieran todo el proceso de formas, cosmovisiones indígenas, ha sido la religión católica. Eso fueron unos espacios que llegaron a través de enseñarles la religión, pero íbamos perdiendo todo lo que era de nosotros. E incluso hoy en día la religión de nosotros no existe. Y teníamos nuestra propia religión, culturalmente, pero eso no existe. ¿Por qué? Porque lo vamos perdiendo. Otra parte que lo hemos perdido es porque hoy en día no hemos tenido formas de historia, o sea, las historias ya están perdidas. Entonces, en términos generales,
para nosotros lo que hoy ha perdido del antepasado ha sido en todos los espacios, en lo productivo, en lo cultural, en lo económico, en las formas de cómo hacíamos las formas de fases de luna, o sea, todo lo hemos perdido es por esas partes, más no porque nosotros no tengamos la capacidad, sino que nos perdimos y esas son las formas. Hoy en día también perdemos con el tema que a veces nos están haciendo investigaciones a través de unos estudios y ellos lo van valorando como que ellos lo hubieran hecho y no sabemos para nosotros. Entonces eso es muy importante tener en cuenta en esta parte, en este siglo que estamos. Usted como mayor, ¿qué recomienda para que los saberes sociales en Vera sigan vivos? A lo que acabé de explicar, andamos muy preocupados. Este tema social de nuestro pueblo en Vera Chamí, milenario que somos acá en nuestro territorio. La recomendación que uno hace es en el tema social. Hoy tenemos que volver a lo que hemos hablado, a las leyes de origen. Para nosotros la recomendación de volver a la ley de origen es cómo volvemos a recuperar la educación propia, es decir, el proyecto educativo comunitario PEC. La recomendación que uno hace, ¿cómo es? Que avancemos todo lo que tiene que ver a nivel territorial, a nivel cultural, la recuperación. La recomendación que uno hace es que empecemos a conocer los sistemas del Estado Nacional de Colombia, porque hoy hay dos formas, la ley propia y la ley de la Constitución del 91, y tenemos que enfocarnos a estudiar. Y finalizo, hoy la recomendación es que nuestra juventud tiene que empezar a estudiar unas buenas universidades, pero también tenemos que formar escuelas de gobiernos propios de legislación para poder que esto se pueda mantener en el equilibrio, conocer el propio ley de nosotros, fortalecer, pero también tener relación de la Constitución, de ley no indígenas para poder articular, porque eso es lo que hoy nos recomiendan, porque seguimos en este proceso indígena y no indígena y estamos en dos leyes, la ley constitucional general, pero la ley interno del pueblo en Vera de Risaralda, tenemos que compartirlo para poder fortalecer y ser en un futuro que las nuevas generaciones puedan contribuir mucho más fuerte y puedan vivir mucho mejores.